Puede decir, bueno, ¿qué necesito para poder ser la iglesia? Bueno, número uno, pues creer en Jesús como tu Señor, tu Salvador. Y dos, reunirte con dos o tres que crean eso mismo y se pongan de acuerdo sobre lo que necesiten que suceda y que suceda. Y eso va a suceder. Así de sencillo, así de fácil. Lo hemos estado viendo por todas estas veces que hemos estado compartiendo la palabra. Estamos leyendo el libro de los Hechos y hemos estado compartiendo cada una de las historias, si queremos llamarla así, que han sucedido. Y el día de hoy vamos a hablar del capítulo número 21 del libro de los Hechos, donde dice, y vamos a tener como título, Fascinados por la luz. ¿Alguna vez has estado en un rancho? Bueno, a veces no estamos en ranchos, pero en un rancho donde está la luz, la mercurial, la de la calle, y alrededor de esa luz, principalmente ahora que vienen las lluvias, ¿qué hay? Muchos insectos, no más palomitas. Luciérnagas, pero además, algo particularmente en estas épocas, unos grillos. ¿Qué color? Negros, ¿no? Y nada más vienen en la época de lluvia y ahí alrededor ahí están fascinados por la luz. No sé si eres como yo, pero a veces sucede, está mal, no lo hagas, pero sucede a veces. Que se apaga todo, uno dice, no, pues vamos a apagar todo, ya vamos a dormir, ¿no? Y de repente prendo el celular y me quedo más tiempo viendo el celular. Así que lo único que hay en la casa es una luz prendida del celular. Y de repente llegan unas palomitas y a veces avispas llegan y no salieron, no sé, pero fueron atraídas por la luz. Y como la luz del celular es lo único que está ahí, pues de repente tengo avispas aquí y sí. Pero es una fascinación por la luz, ¿no? Los animales, generalmente, si tú quieres sacar alguna abeja, por ejemplo, apaga todas las luces, abre la puerta y se va a salir porque te gusta, las atrae. Fíjese que este mismo pensamiento, curiosamente, mucha gente piensa que ahorita la gente no tiene como que muy apática la parte espiritual. Pero te quiero recordar algo, que en realidad la gente no está apática a lo espiritual. De hecho, hay un despertar impresionante. Solo que te quiero mencionar que a veces no necesariamente es del lado correcto de la fuerza, ¿no? A veces están fascinados por un creciente deseo de saber más, de ocultismo, de esoterismo. Es más, te sorprendería decir que las películas de octubre, ya sabes que en octubre se ponen como que una cartelera particular en octubre, ya sabes por qué, ¿verdad? O alguien no sabe por qué. Te quiero decir que a partir de septiembre unas películas particularmente con este cese de octubre, el esoterismo, el ocultismo, el terror, pues ha roto impresionantemente récords, y de septiembre para acá ha hecho, pues, no sé, 2.3 billones de dólares. Billones de dólares. No millones, o sea, 2.300 millones de dólares, pues. Los gringos manejan de forma diferente la matemática, pero el punto es cómo esa fascinación por lo oculto, por el miedo. Yo no sé qué le encuentra, la gente está temblando de miedo y sale de la película y siguen temblando porque piensan que en todos lados va a encontrarse el mono ese, ¿no? Lo que sucedió ahí en la película. Pero no solo eso, sino que gente está yendo cada vez más a prácticas, a las piedras de no sé dónde, a las cartas y a ahí ves los letreros por todos lados, en el centro y en todos lados, ¿no? Amarres y todo ese tipo de prácticas. Incluso algo que pasó y Trini nos contó la semana pasada, ¿no? Que algo que le sorprendió en Alexa, y Alexa le empezó a hacer pues miedo, ¿no? Y por ahí, y bueno, ella le empezó a reprender, y dijo, no, ahora ponte alabanzas, ¿no? Alexa, y empezó y le decía yo, no se lo contaba a Trini, pero le decía, el año antepasado estábamos en Culiacán todavía, y resultó que normalmente tenemos Alexa en la cocina, pero en estos días no sé por qué la habíamos puesto en el cuarto. Y cuando estaba puesta en el cuarto, porque teníamos música, y a veces en la noche dejamos música prendida y ya sabes, ¿no? El punto es que en la media de la noche me despierto y tenía contando cuentos de terror a veces.
Y yo así como que estaba escuchando, así como que me estaba despertando y estaba contando así medio cosas raras, ¿no? Y ya me di cuenta, pues era octubre, así que también tiene una programación particular para estas fechas, ¿no? Porque si ustedes ahí le pega de repente un susto, tiene que ver también con lo mismo. Es parte de una forma, de una cultura, entre comillas. Pero lo que te quiero decir que lejos de que la gente esté indiferente al tema espiritual, cada vez está más buscando respuestas. ¿Por qué? Porque lo natural a veces no responde. El método científico a veces no responde necesariamente a las situaciones que enfrentamos. Y la gente, al no entender temas de la luz, pues como está tan efervescente el tema de las tinieblas, pues de alguna manera te va y te jala, ¿no? Y a lo mejor no es la luz del sol, pero es una pantalla que alguien prende y pues como se ve como luz, pues ahí vamos todos para allá. Entonces no es la luz de Cristo, no es la luz de lo que debe ser, pero parece tan real, así que está fascinado por esa luz que alguien enciende, una vela de todos colores y es atraído hacia eso. Entonces, el día de hoy te quiero hablar sobre cuando Pablo estuvo en este recorrido que él está haciendo, que hemos estado hablando. Él va y está de regreso, o va en busca de regresar a Jerusalén. Y hay una característica muy importante en todo este pasaje 21 del libro de los Hechos, capítulo 21, si tienes la oportunidad después lo lees con más calma. Pero en el capítulo 21, algo que está continuamente marcado es lo sobrenatural. Algo está pasando sobrenatural porque primero, en los primeros versículos dice, hallamos a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Es decir, profetizaban y decían, el Espíritu me está diciendo que no vayas a Jerusalén porque va a suceder esto, esto y esto. Pero más adelante, en los siguientes versículos, encuentra bases, se queda en casa de alguien más por ahí, y 4 de sus hijas eran profetas y empezaban a profetizar y hablaban sobre el tema. Y luego después, más adelante, encontraron a otra persona que llegó de fuera, que también Dios le revelaba y empezaba a hablar. Así que por lo menos 3 diferentes temas hablando del tema sobrenatural. Y es que tenemos una fascinación por lo sobrenatural. Cuando escuchamos cosas, no sé cuántos de ustedes se quedaban platicando cuentos de cosas sobrenaturales, ¿no? A mí mismo era como estar ahí, ¿no? Temblando de miedo, pero ahí querías estar escuchando. Cuando a veces estamos hablando cosas pues un poquito más fuertes, pero de alguna manera es un atractivo, pues le quiero decir que si algo es atractivo, es el poder de Dios. Es impresionante el Espíritu de Dios que te revele. Es impresionante que el Espíritu de Dios te haga saber algo que tú no sabías y que te esté dando de las personas enfrente de ti, te esté diciendo lo que está pasando en este momento, o lo que pasó, o lo que está por pasar. Eso es impresionante. Y eso es real. Es impresionante que tú uses el poder que Dios te ha dado y hables con una persona, ores por él y sean sanados. Es impresionante. Y la gente dice, pues no, ¿cómo puede ser? No, que la medicina, a veces el estudio nada tiene que ver. Oye, había cáncer y ahora vuelves a hacer el estudio y ya no hay nada. No, pues se equivocó la ciencia. Pero el hecho es que el poder de Dios es sobrenatural y el poder de Dios está activo. Y si tú y yo lo callamos, entonces la gente, apagamos nuestra luz, entonces la gente se va a dirigir, así como los insectos que mencionábamos, hacia donde alguien levante alguna lucecita. Y entonces, aunque no sea una luz real, pero va a ir a buscar allá donde cree que puede encontrar algo. Así que Dios nos ha dicho, Jesús nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se prende para ponerse debajo de la mesa, se prende para, en la parte más alta se pone para que todos los que estén en casa la puedan mirar y ser alumbrados. Así que tenemos este tema sobrenatural. En octubre estamos en esas fechas que todo el mundo quiere encontrar. Encuentra tu historia sobrenatural y comparte tu historia sobrenatural. ¿Qué te ha pasado? Ahorita le comentamos, ¿qué has hecho Dios contigo?
Si alguna vez has recibido de forma sobrenatural, pues aprovecha octubre para compartir con los compañeros de trabajo lo sobrenatural que es Dios en tu vida. ¿Cuántas cosas ha hecho contigo? Decía este hombre que no conocía a Dios primero y después lo conoció, dice, las grandes cosas, milagros que Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Cuando tú los publicas, no nomás es lo compartes, ahora ya tenemos otra forma de publicarlo. ¿Dónde? Las redes, ¿no? Que tu WhatsApp, tus estados de WhatsApp, que tus estados de Instagram, de X, de Facebook y de todas las redes hablen de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Muchas veces nos hemos encontrado con que abrimos conversación nada más porque alguien miró nuestros estados. Estábamos Elizabeth y yo echando gasolina en un lugar donde siempre echamos gasolina, y luego dice una persona, oigan, ustedes, como que no sabía cómo entrarle al tema, oigan, ustedes como van a la religión, algo así, no sé cómo, y lo digo que no lo entendíamos bien. Entonces, ¿por qué? Es que vi los estados del Señor, dice, y pues a veces subimos cosas, ¿no? Pero es una excelente oportunidad para abrir una conversación y compartir con las personas lo sobrenatural que es Dios para ti. No pierdas la oportunidad. En vez de compartir memes y no sé qué tanta cosa, bueno, aprovecha la oportunidad y usa esas herramientas que tienes para dar a conocer que Dios es sobrenatural, mucho más que cualquier otra copia de ese poder, ¿no? de poder sobrenatural. Otra de las cosas que dentro de lo que estaba pasando, Pablo va y resulta que está por ahí. Está Pablo, cuando va y se hospeda en su viaje a Jerusalén, al estar ahí, dice que se hospeda con Felipe. Felipe lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, ya lo platicamos un poquito acerca de él. Pero quiero retomarlo por esta razón, porque Felipe fue uno de las 8 personas que Dios, o que el grupo de personas de la iglesia escogió para que sirviera a las mesas. ¿Qué quiere decir servir a las mesas? Pues básicamente era atender a las personas, pues era repartir despensas, era pues todo lo que se refería con poder estar haciendo actividades de servicio hacia los demás. Así que Felipe recibe la visita de Pablo. Felipe tiene 4 hijas, las 4 son profetas, adolescentes, o bueno, jóvenes, dicen que son profetas, las 4. Pero te quiero recordar un poco la historia de Felipe. Felipe empieza como alguien que sirve a las mesas. Después Dios, primero la persecución, lo lleva a Samaria. Samaria conoce una ciudad por una persona, en este caso Felipe. A causa de Felipe, Samaria cree en Jesús. Hay milagros, hay maravillas, hay sanidades, hay liberaciones, hay tantas cosas por una sola persona que no apagó su luz. La prendió en medio de una ciudad que era, pues no conocía a Jesús, y él fue el instrumento que Dios usó para que toda una ciudad creyera. Felipe. Ahora ya no se decía Felipe el diácono, el servidor, ahora se le conocía como Felipe el evangelista. ¿Por qué? Porque a través de él el evangelio permeaba en diferentes lugares. Pero después, en medio de todo ese vorágine de sucesos que estaban pasando con él y todo el avivamiento, si queremos llamar así, en Samaria, una mañana el Espíritu Santo le habla y le dice: Felipe, te quiero que te muevas para otro lugar. Tú solo, por el camino, por el desierto, tú solo. Pero a la par de derecho, pues Señor, si estoy aquí atendiendo a toda una ciudad, ¿no? Si no estoy bien entrado y aquí tengo grupos y estoy predicando aquí, acá y allá y milagros, maravillas. Pero él dice que fue obediente y escucha la voz de Dios y se fue. Ya había llegado Pedro, ya había llegado los apóstoles ahí para servir, continuar sirviendo en Samaria. Él obedece la voz del Espíritu Santo solo al desierto. Y resulta que en medio del desierto, pues él esperaba la siguiente instrucción, porque veía nada. Y al rato ve por allá un polvaderón que viene. Y ese polvaderón dice: viene un carruaje, acércate a ese carruaje. Así que ahora Felipe está cerca del camino, esperando que venga el carruaje y el polvaderón también, avanzando. Y va,
y se acerca y escucha que ese hombre va leyendo algo. Y empieza a interactuar con ese hombre y dice, ¿sabes qué? Escucha que estás leyendo algo, ¿entiendes eso que estás leyendo? Y el hombre que iba leyendo dijo, pues no entiendo nada, pero pues aquí voy leyendo. Venía de Jerusalén, o fue de su país natal a adorar a Jerusalén, y pues como una religión solamente es como pues repetir aquello que no sabe, no entiende, pero está de alguna manera en una búsqueda de Dios. Y entonces Felipe encuentra que esa es la razón por la que ha cambiado el Espíritu Santo de ese lugar. Así que se sube el carruaje, pide permiso. Resulta que ese carruaje era un carruaje real, era un carruaje nice, pues. Se venía de la reina de Etiopía, era el funcionario de la reina, y este personaje pues iba de regreso a Etiopía. Pero Dios lo había encontrado a Felipe a través de Felipe, a este hombre, que empieza a compartirle el evangelio. Y no sé cuánto tiempo habrá pasado, una hora, a lo mejor 2, 3, no sé, pero llegó un momento que a partir de lo que sucedió ahí, ya había una conversión en el corazón de este hombre, de este funcionario. Y lo único que dice, aquí hay agua, en este río delante de nuestro lago, no sé. ¿Hay algo que puede impedir que yo me sea bautizado? Te he escuchado todo lo que dices, creo todo lo que dices, estoy listo para obedecer. Yo creo que hasta Felipe se sorprendió, ¿no? O sea, ya tan rápido. Si yo creo, Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y en ese momento dice que lo bautiza, se levanta, sale del agua, y después de ahí el Espíritu Santo toma a Felipe, lo desaparece literalmente, lo traslada a otra ciudad, y este hombre etíope continúa su camino alegre, gozoso. Y él, la historia cuenta que fue la primera vez como llegó el evangelio a Etiopía. Ahorita hay una iglesia muy enorme en Etiopía, iglesia óptica, y así que Felipe ya no solamente era el que servía las mesas, ya no solamente era el evangelista, ahora era alguien que había Dios usado para un continente llevar el evangelio. Pero después de eso ya no se vuelve a mencionar a Felipe hasta este pasaje que estamos hablando. Y quiero hablar ahí de esa parte. Tú y yo quizá podamos servir a Dios, tú y yo podamos quizá hacer muchas cosas, pero si nuestros hijos no creen a eso que estamos hablando, a lo mejor mucha gente es beneficiada de todo ello, pero la pregunta es: ¿qué tanto tu familia nuclear, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, creen esto que tú vives? Y la pregunta tiene que ver porque es complicado, porque tus hijos te conocen por completo y siempre. Cuando estás contento, cuando no estás tan contento, cómo reaccionas ante cuando estás bien, cuando no estás tan bien, conocen totalmente de ti. Digo, si viven contigo, ¿no? Entonces, que tus hijos crean en Jesús tiene que ver mucho con el testimonio que tú des. No tanto con qué digas, sino lo que ellos te miran a hacer. Así que ahora tenemos a este hombre que había inspirado a ciudades, que había inspirado a continentes incluso, y ahora tenemos que también había inspirado a su propia familia. Y no solo eso, sino la sobrenaturalidad con la que él había vivido de una manera intensa. No digo que lo transportó, o sea, lo desapareció el Espíritu Santo y lo apareció en otras ciudades, a ese nivel. Y yo imagino que contaba eso a sus hijos. Les contaba las experiencias cuando tuvo el encuentro con Simón el mago allá en Samaria, cuando tantas cosas con temas de brujería que traía aquel hombre Simón, y cómo Felipe fue y confrontó, y cómo el evangelio desbarató todo aquello, y así todas las historias sobrenaturales, cómo impregnaron a estas mujeres, estas muchachas, y ahora ellas no solamente creían en Dios por la testimonio de su papá, sino habían tenido ya una relación personal, e incluso descubrieron capacidades espirituales específicas, que es recibir mensajes de Dios y poder transmitirlos, que es la profecía. Entonces, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros podemos decir, no me lo digas, ni hagas señas porque lo veo todo? Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que nuestros hijos tienen la convicción por lo que nos han visto hacer y ser? Que ellos están convencidos, una convicción no mental, sino una convicción espiritual, que están conectados con Dios por causa de nosotros. Decía Pablo,
yo me sigo esforzando, no vaya a ser que yo siendo heraldo para muchos quede descalificado. A veces podemos estar siendo heraldos o siendo beneficio para muchas personas, pero perder lo que más amamos aquí en nuestro entorno, en nuestra casa. Y eso es lo que me llama la atención, que Felipe estaba construyendo un legado, no solamente sí compartía el evangelio, y qué bueno, Dios lo usaba de una manera impresionante, pero la pregunta es: ¿qué tanto eso ha impregnado en tu familia? Y eso te lo digo ahora a ti y a mí. ¿Qué tanto de todo eso que dices y hablas o hablamos ha conectado con mi familia? Porque al final del día somos los responsables de nuestra casa. Usted nos va a pedir cuenta por nuestra casa, por lo que sucede en nuestro hogar. A lo mejor quizá de allá, una ciudad más adelante, quizás no, pero por lo que sucede en tu casa eres responsable totalmente. Y Él espera que tú tengas esa convicción y que tomes acción respecto a Él, y que genere una convicción tal en ti y en tus hijos, de manera que ahora ya tienen ellos una conexión personal con el Espíritu Santo, de manera que esos dones empiecen a ejercitarse, y tú cuando veas eso digas: wow, lo logramos. Mi esposo y yo, cuando vemos situaciones que nuestros hijos pueden hacer, wow, Señor, gracias, o sea, gracias, porque eso era de alguna manera lo que nos habías encomendado y ahí está funcionando. No quiere decir que sea perfecto, no, y no quiere decir que haya terminado tampoco, pero gracias por esos indicios, porque vas dando esos pasos, y seguimos obviamente orando con ellos, por ellos, con ellos, y sobre ellos, y siempre, ¿no? Y con el consejo de la palabra, y siempre, y estar continuamente, a pesar de que nuestros hijos, bueno, uno está aquí, Teresa y Gano, y tenemos reuniones en Zoom, y estamos buscando que siga esta palabra permeando, que siga el Espíritu Santo haciendo la obra que tiene que hacer. Te invito a que se haga lo mismo. Te invito a que no seamos, como dicen por ahí, candil de la calle, y podamos terminar siendo oscuridad en nuestra propia casa. Es parte de lo que Dios quiere hacer el día de hoy, de decírtelo y recordártelo. Así que también tenemos no solamente a Pablo, que llega a con este grupo de personas ahí con Felipe, sus hijos, y él ya llega a Jerusalén. Y una vez que llega a Jerusalén, él llega, y lo primero que hace después de saludar, descansar, va y se reporta con los ancianos, que están Pedro, Santiago y los demás apóstoles. Va y rinde cuentas. Y la pregunta que yo te tengo a ti: ¿tienes grupos de rendición de cuentas? Porque si tú eres la persona más alta dentro de tu círculo social, o tu autoridad máxima eres tú, algo va a salir mal. Pero si tienes a alguien y continuamente está a quien rindes cuentas, o quien rinde cuentas por ti, mi esposa dice: si algo pasa con él, tenemos a quien llamar y decir: a ver, háblale a Efraín, porque algo no está correcto aquí. Entonces, tenemos que tener personas a nuestro alrededor a quien rendir cuentas. No podemos nosotros ser nuestra máxima autoridad, porque tarde o temprano eso va a tronar, no va a funcionar. Así que Pablo, el apóstol Pablo, el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, tiene un grupo de rendición de cuentas, y llega ante ellos y les dice, después de saludarles, contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles con su ministerio. Le estoy dando rendición de cuentas. Esto es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Así que, ¿quiénes somos tú y yo para no tener ese círculo? Y sabes, no es un tema de control, no, es un tema de protección, es un tema de blindaje de tu vida, es un tema de poder tener claridad, de poder tener alguien que esté alrededor nuestro haciendo la diferencia. Entonces, Pablo tiene un grupo de personas que está rindiendo cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que tú rendiste cuentas ante alguien? Por tu vida personal, por las decisiones personales que tú tomas. Es cierto, tenemos a Dios, número uno, correcto, el Espíritu Santo también, pero además de eso, Dios nos hizo, lo que decíamos, esto tiene que ver con la eclesía en todo tiempo y en todo lugar. Eclesía no tiene que ver con una persona, ni seres individuales. Dios nos hizo seres sociales, pero no nomás como seres sociales, sino como un cuerpo que Él espera que tú y yo funcionemos.
Así que Él espera que tú y yo tengamos ese grupo, porque cuando tú tienes un grupo de rendición de cuentas eres más fuerte. Por cierto, como te digo, no es un tema de control, es un tema de blindarte a ti mismo, contra ti mismo. Es decir, porque cuando uno decía es el más alto dentro de su grupo y no hay a quien rendir cuentas, tarde o temprano termina por, dice una máxima, que el poder corrompe, pero el poder absoluto, o sea, el estar en el tope de la corrompe absolutamente, es decir, va a salir mal. Entonces, cuando estamos en ese grupo de rendición de cuentas, tú y yo podemos ser protegidos, incluso ser observados y también, ¿por qué no?, en algún momento ser llamados la atención y decir, oye, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué dijiste eso? Y ni modo, se trata de eso, de ser protegidos también. Así que Pablo tiene y continúa dentro de lo que él está haciendo, y me llamó mucha atención dentro de este mismo esquema del libro 21 del libro de Hechos, que hubo un problema bien grande en Jerusalén. Y fue el problema, ¿sabes cuál fue el problema? El chisme. Fue un problema gravísimo, que lo metieron en un problema que casi le quitan la vida a Pablo, casi un tumulto en la ciudad, solamente porque alguien pensó. Porque alguien pensó que alguien había hecho, no estaba seguro, pero pensó y empezó a comunicar eso, y entonces tenemos un problema. Dice que habían visto antes con él, a Pablo, a Trófimo de Éfeso, y pensaban que Pablo había metido en el templo a un gentil. Así que tenemos a estas personas pensando y diciendo, pues yo creo que, y entonces esas figuraciones, pues eso causaron muchos problemas. Era un rumor apenas, pero se actuó como si fuera la verdad, y total que se ejecutó todo, ¿verdad? La definición del chisme, por cierto, es una palabra que llega. Yo cuando lo estaba leyendo dije, ¿cómo viene así como es cisma, que viene la misma del cisma, viene la misma cisma, quiere decir, un cisma es una división, un corte, una apertura. Yo cuando lo leía digo, órale, o sea, está interesante, ¿no? Así que significa el chisme, separación, escisión, rasgar, cortar, dividir. ¿Cuántas veces por una malentendido, vamos a ponerle así, se han roto relaciones en la familia? Se han roto amistades, se han roto equipos de trabajo, se han roto comunidades, la colonia, ¿no? Están divididos porque no, pues es que él me dijo que y ya sabes, corrió como pan caliente y bueno, ahora tenemos problemas porque ya no puedo ver al otro. ¿Pero qué te hizo? No sé, pero me dijo el otro que nada, pues, pero eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué queremos decir en esto? Había un filósofo, Sócrates, que quizás has escuchado de él, dice, tenía 3 formas de evaluar una información que recibe. Lo que vas a decir antes de que me digas cualquier cosa, ¿es verdad? ¿Te consta a ti? Y si no te consta, pues sabes que no quiero escuchar porque se va a regar el tepache, se va a regar una forma que ni siquiera tienes idea qué es, y luego vas a contarme que ni siquiera estás seguro, pero va a ser lo más grande, ¿no? Entonces, Sócrates decía, cuando le llegaba una información, ¿es esta información 100% cierta? ¿Te consta? Pues? Y es un buen filtro que tú y yo podemos usar. Segundo filtro, ¿esta información que me estás pasando es algo bueno o es una forma de criticar a alguien? O sea, ¿es algo, vienes a dar una noticia buena para alegrarte con alguien o vienes a señalar y a criticar a alguien? Y número 3, ¿esta información es útil? O sea, ¿me va a servir de algo para mí? ¿Va a ser edificante? ¿O de alguien me va a servir algo? Y cuando él decía, no, pues no pasaba alguno de estos filtros, sabes que no quiero escuchar nada. Sería una buena práctica que tú y yo pudiéramos tener esa forma de filtrar la información que tenemos. ¿Por qué? Porque el chisme, así como en el caso de Pablo, cuando llegaba al área de Jerusalén, después de haber estado trabajando entre los gentiles, hizo un tumulto contra Pablo y casi lo matan literalmente.
tuvieron que entrar al ejército a guardarlo, a protegerlo, porque a alguien se le ocurrió, que pensó, alguien le dijo, pero quizás